Continuamos, lo sentimos para los fans de Rosario, veremos si hay otra fecha, si es así, seremos los primeros en comunicarlo. Vamos a hablar ahora de unas jornadas que se van a celebrar mañana y pasado en Vigo. Vamos a hablar de lo que se conoce comúnmente como niños hiperactivos. Para ello saludamos a María Muñoz. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Y al final, porque comúnmente es como tenemos que expresarnos, hablábamos de TDAH o de TDA, de este trastorno que afecta a una parte muy importante de la población. A veces no lo sabemos, pero el porcentaje es cada vez más elevado, quizá porque cada vez hay más diagnóstico, ¿no?, de este trastorno. Sí, efectivamente, cada vez hay más diagnóstico, vamos abriendo nuestras mentes hacia este tema y bueno, lo peor era antes, lógicamente, estos niños sin diagnosticar son ahora adultos que tienen serios problemas. Problemas sobre todo de aprendizaje, de atención, en muchas ocasiones personas con una inteligencia muy superior a otra persona que no tenga ese trastorno, pero que no han podido seguir sus estudios pues porque no tenían el método, ¿no? Había una barrera importante que es la que desde asociaciones como la vuestra, desde ANIDA, se intentan eliminar, que de eso se trata al final, ¿no? Eliminar barreras. Efectivamente, tú lo has dicho, el método con el que ayudamos a estos niños que están diagnosticados o también adultos, porque empezamos como una asociación para niños, pero ahora también llevamos a adultos, nuestros propios niños que se fueron haciendo mayores u otros adultos que vienen sin diagnosticar, y lo que le damos es eso, precisamente el método para que no tengan esos futuros problemas. Y has mencionado algo que a mí me parece muy curioso, que yo a nivel personal llevo fijándome mucho, que es el CI, el nivel de inteligencia. Hay un factor, un CI muy alto en la mayoría de los niños que tienen TDAH. Es un dato curioso y a mí me llama mucho la atención. Sí, que muchas veces hay una relación causa-efecto, pero hacen falta estudios para poder afirmarlo, me puedo imaginar. La cuestión es que muchas veces, sobre todo para los padres, para los que nos están viendo, cuando hablamos de un trastorno, cuando hablamos de un problema, por mínimo que sea, que tenga nuestro niño, aunque sea un rascazo, y yo ahora que soy madre, pues lo sé, ya un pote ya preocupa, cuando te hablan de un trastorno, la preocupación es triple. Vosotros precisamente estáis ahí para apoyar a los padres y para ayudar a esos niños para que ese trastorno no se vuelva un problema realmente, que es eso lo que busca el padre, y eso se puede conseguir. Sí, sí que se consigue. Yo como madre, te lo aseguro. Como madre, ahora lo que te preocupan son los potes, ¿no? No el trastorno. Ahora lo que me preocupan, perdón, son los potes o los rascazos. Los rascazos, sí, efectivamente. Yo como madre te lo aseguro, como miembro de la Junta Directiva de la asociación también, llevo años conociéndolos, llevo años con este trastorno, teniendo contacto con este trastorno, y sí que se consigue, y nosotros estamos ahí para eso, para tranquilizar y para mejorar la calidad de vida de todas estas familias. Ahora hablamos de las jornadas, pero bueno, para los que no conozcan mucho el trastorno, vamos a ver los síntomas y sobre todo para aquellos padres que lo estén dudando, que no tengan apoyo, que no tengan, aunque bueno, normalmente suelen ser los docentes quienes se deberían dar cuenta de estas cosas, pero quienes lo estén dudando y quizá crean que hay algún síntoma que pueden ver en sus niños, ¿cuáles serían? Los síntomas son muchos y muy variopintos, te explico. El TDAH o TDA suele tener comorbilidades asociadas, como suele ser dislexia o trastorno oposicionista desafiante u otro tipo de problemas, ¿no?, entre comillas, discalculia, etcétera. Independientemente de eso, un niño con TDA o TDAH presenta síntomas como de despiste es muy despistado, olvidadizo, lo pierde todo, no pierde la cabeza porque la tiene sujeta, si no también la perdería. Son niños que tienen la autoestima muy baja, que suelen tener una letra oscilante y fea, sus trabajos están feos, sucios, a veces le faltan esquinas, trozos. Hay dibujitos en todas las esquinas de las libretitas, los libros, porque se aburren soberanamente, necesitan muchísima motivación y es precisamente lo que su cerebro está ahí muy limitado. Muy limitado en la motivación, me refiero. Sí. Bueno, pues son síntomas que podemos ir viendo, que son fáciles de identificar, sobre todo porque nosotros somos más los que conocemos a nuestros hijos. Sin embargo, decía yo hace un segundo que deberían ser los docentes los primeros en darse cuenta. María me ponía así cara de no siempre lo hacen, deberían serlo. Se nota a veces que las aulas, me imagino, están demasiado masificadas y a veces no llegan a esa conclusión, lo que deberían. Independientemente de ese factor de la masificación de las aulas, sobre todo en los últimos años que estamos pasando, que hay recortes por todos los lados y en la educación debería ser algo sagrado en ese sentido porque es el futuro de nuestros niños, independientemente de eso, sacando ese factor a un lado, política y recortes, va en la persona, en el profesor, en el docente, ya no va en la profesión que tenga, sino en la persona, en si quiere ver o si no quiere ver. Hay de todo, es un abanico muy amplio.
Y a mí me da pena por ese porcentaje que no quiere ver. No quiero decir si es un porcentaje alto o bajo. Conozco docentes, tengo amigos docentes, estoy estudiando pedagogía, espero ser una buena docente el día de mañana, y todo a raíz del TDAH aparte, todo hay que decirlo. Y entonces no quiero decir ni porcentajes ni decantarme por un lado o por el otro, pero sí que hay de todo. Y los niños se merecen que estemos atentos, lo merecen todo. independientemente del tiempo que tengamos. Sí. Al hilo del TDAH, sobre todo María está aquí porque tanto mañana como pasado van a realizar unas jornadas muy completas a las que, entiendo yo, María, podríamos asistir todos, aquellos que podamos estar preocupados porque nuestro hijo, quizá nosotros que sabemos que fuimos diagnosticados de TDAH o no y que buscamos soluciones, o cuando bueno, pues ya hay algún menor en la casa que aunque esté orientado para aprender un poquito más, ¿no? Efectivamente, las jornadas están abiertas a todo aquel que quiera asistir por curiosidad, porque está interesado, porque le vale en su día a día, en su quehacer laboral, por un padre, lo que sea. Está abierta esos a todos. Esos profesores que tienen que estar atentos a esos nuestros niños. Maravillosos docentes, que desde aquí les envío un beso muy fuerte, pero sí que deberían asistir. Aunque solo sea por curiosidad, el precio no es exorbitado tampoco, pero aunque solo sea por curiosidad, por abrir esa ventana, esa puerta y no cerrarse, o sea, que tengan la mente un poquito más abierta. ¿De qué vais a hablar exactamente? ¿Cómo van a estar divididas las jornadas? ¿Dónde se van a realizar? Vale, se van a realizar en el IFEBI y tenemos varios ponentes y cada ponente va a hablar pues, de lo que es experto, ¿no? en su campo. Hay desde el tema jurídico, de cómo afecta una persona sin diagnosticar de TDAH cuando es adulto, está muy relacionado con las cárceles porque bueno, suelen caer en adicciones, suelen buscar emociones fuertes y es unido con la impulsividad, pues suelen entrar en temas como hurtos, robos, etcétera, etcétera, ¿no? No digo que todos, no digo que todos, digo que sí que hay, efectivamente, tienen más tendencia a caer en ese tipo de temas. Después hay, por ejemplo, un pedagogo que va a hablar de todo lo relacionado con la educación, con la enseñanza en este tema y bueno, también desde el punto de vista psicológico y bueno, desde el punto de vista sobre todo de terapeuta familiar, que es muy importante. Importante porque me imagino que no hay que tratarlo solamente en la escuela o solamente en determinados aspectos como son los estudios. Se trata de un trastorno de comportamiento al final que afecta a todo el comportamiento y que la educación tiene que ser constante, ¿no? La persona que está ahí encima tiene que saber bien cómo tratar a esa persona o a ese niño, ¿no? Efectivamente, aparte hablamos de educación, no es lo mismo la educación escolar que la educación en casa. La educación de una persona, sus valores, sus principios, su motivación. Yo soy de la forma de pensar que tiene que partir de casa. Es muy importante que tenga un ambiente familiar estable y que le den esa educación. Otra cosa es la educación en los centros escolares, que sí, que puedes tocar este tema, pero ya se deriva hacia otro tipo de educación. ¿Cómo enseñáis a los padres y a las madres para mantener también la compostura y que cuando ya hay un descontrol que a veces ocurre, porque son niños más impulsivos, más activos, etcétera, etcétera, no tiras de los pelos y no gritar? Eso se aprende también. Eso se aprende, sí. Eso es una, digamos, que es una visión hacia ti mismo y un poquito tocando el tema de la meditación, ¿no? A ver, hay que estudiar muy bien las situaciones, tienes que hablar mucho, es importante que hablen, que se relacionen. Nosotros hacemos terapias de padres, primero para que no se sientan solos y para que ese ataque de nervios que le pegó en un momento determinado no lo vean como, soy yo la única, no, porque aparte ves la sorpresa en las reuniones de padres que dicen, pero es que a ti también te ha pasado, sí, vale, entonces ya no me siento tan aislada, ¿no? Eso es muy importante, la comunicación, ¿no? Para todo, pero bueno, sobre todo para el TDAH es muy importante. Entonces es cuestión de ver, de hablar y de poquito a poco concienciarte de que no es algo tan grave o como tú lo veías. A ver, tampoco es cuestión de ponerle grados, pero sí es verlo de otra manera. O sea, el TDAH es verlo de otra manera, es darle muchísimo positivismo, muchísimo humor, muchísimo sentido del humor, es muy importante. Y la comunicación con los otros padres también es esencial. María, tienen una cita ustedes mañana y pasado en el IFEBI si quieren conocer más de este tema, pero si tienen preocupación, si ya tienen algún niño que tenga diagnosticado este trastorno, si no saben a qué acudir, si lo están dudando, saben que hay varias asociaciones, una de ellas es ANIDA, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros, María? Pues mira, por muchos medios. Tenemos el número de teléfono, el 886-123-864, después tenemos la página web anidavigo.org. Con H intercalada.
intercalada. Efectivamente. Tenemos el blog anidavigo.blogspot.com.es, tenemos el Facebook, Anida Vigo, Asociación de TDAH. Vamos, los medios para ponerse en contacto con nosotros son múltiples. Estamos en la web y aparte en nuestra sede física, en Antón Beiras número 8. María, pues muchísimas gracias por haber venido, suerte en esas jornadas, seguro que irá mucha gente y suerte con esos niños también. También sobre una todo. cosita más, Cuéntame. si me permites, quiero dejaros aquí lo que le llamamos el libro blanco del TDAH, ¿vale? Que es, bueno, es un poquito unas guías orientativas hacia los docentes y hacia los padres. Hay dos proyectos este año en marcha, que es el libro blanco del TDAH y el proyecto Panda, y bueno, y yo te dejo el libro blanco del TDAH para que tengáis un recuerdo nuestro. Muchísimas gracias, María. Lo tendremos con nosotros. Aquí queda, también para saber un poquito más. Saben ustedes que hay bibliografía y lugares a donde acudir más, bueno, pues más allá de estas entrevistas que también intentan ser útiles. Nada más, nosotros nos vamos a despedir, eso sí, diciéndoles que, bueno, igual que empezábamos este programa hablando de Roque Cabeselle y de ese estreno de ese largometraje de ficción que se realizará mañana, que sepan también que el sábado en el Marco, en la fachada del Museo Marco, es decir, al aire libre, se estrena un corto, en este caso el realizado por Madonna, la artista, la cantante y actriz, y Stephen Klein, un fotógrafo, un corto de denuncia también sobre los recortes y sobre la actualidad en la que vivimos. Será un estreno a nivel nacional, estreno en España, aquí en Vigo. Nos vamos también con este dato de agenda. Un beso, nos vemos la semana que viene.